Caminar por el centro de Sarajevo puede convertirse en una experiencia atractiva al llegar a sitios como estos, donde la gente se reúne y transita por pequeños pasillos plagados de negocios, historias, colores, sabores y muchas vidas. Siempre que viajo busco espacios que tengan su propia identidad, en los que haya mucho para ver y por eso estas calles están plagadas de cultura y arte. Hoy los voy a llevar a uno de esos tantos lugares de magia que hay en Sarajevo, dedicado a unos objetos que durante siglos han forjado el carácter de muchos comerciantes de esta ciudad. Bienvenidos. Llegamos a Kasanciluk, una famosa y llamativa calle ubicada en el corazón del casco antiguo de Sarajevo, cerca de la plaza de mercado llamada Barcasilla, y es una de las calles más antiguas ya que se tienen registros de ella desde el siglo XVII y es considerada por muchos como uno de los pasillos más antiguos de Sarajevo. Su nombre proviene del antiguo oficio de los Kasanciluk, que se refiere a los fabricantes de casos de cobre y otros utensilios de cocina. La historia de la calle Kasanciluk se remonta al período otomano, cuando Sarajevo era parte de este imperio. Durante esta época, el oficio de trabajar el cobre era una actividad importante en la ciudad y los Kasanciluk eran altamente respetados por su habilidad para crear utensilios y artículos de cobre de alta calidad. Los productos de cobre hecho a mano no eran muy valorados y utilizados en la vida cotidiana de esta población local. Este callejón o pequeña calle, junto con otras arterias comerciales cercanas, se convirtió en un centro de importancia para los artesanos y comerciantes de cobre. De esta manera se establecieron talleres y tiendas donde se exhibían y vendían productos. El área se convirtió en un importante centro comercial y cultural de la ciudad, y la artesanía del cobre se convirtió entonces en una parte integral de la identidad e historia de Sarajevo, tanto que hoy mucho de lo que sobresale son productos desarrollados en metales opacos como el cobre y otros de gran gama que por su belleza sobresalen, tal es el caso de la plata. Caminar por este lugar no tiene ningún desperdicio. Con poco más de 60 metros y un pasillo angosto que se hace difícil transitar por los turistas, además de las piezas expuestas en esta calle, se conocen también las tiendas de artesanías y talleres de cobre, donde artesanos locales venden, exhiben y muestran estas hermosas piezas de cobre hechas a mano, en un oficio que ha pasado de generación en generación. Aquí los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de productos de cobre, como teteras, candelabros, bandejas, jarras, cuencos y otros objetos decorativos, todos meticulosamente elaborados y con diseños tradicionales. Además de la platería tradicional, algunos artesanos te sorprenden con creaciones más contemporáneas que fusionan técnicas modernas con elementos de diseño tradicional. La fusión entre lo antiguo y lo nuevo refleja la evolución y adaptación de la artesanía local a gustos y estilos actuales. Me ha llamado la atención algo que antes había escuchado como una ficción, pero hoy es común ver en los puestos y son las artesanías hechas con munición de diferentes calibres, siendo uno de los artículos más demandados por los turistas y llamadas los bolígrafos bala.
Caminar por Kazanciluk es una experiencia llamativa. En lo personal me ha parecido sentirme en un mercado árabe donde hay bastantes objetos, unos brillantes, otros opacos, donde cada uno tiene historia, tradición y un sello de personas que por generaciones han forjado su carácter a partir del duro trabajo, moldeando metales o dando nueva vida a otros, como balas que antes cumplían una función destructiva. Este es uno de los lugares más emblemáticos de Sarajevo, al ver cómo los comerciantes de esta calle, en vista de tantas imitaciones de sus objetos, han tenido que crear una marca propia que se llama Original Sarajevo Quality para distinguir productos artesanos locales de los traídos e imitaciones de países terceros. Ya me entenderán a lo que me refiero en un mundo cada vez más globalizado. Aunque los sitios de comercio se mantienen con bastante movimiento y es frecuente encontrarse con vendedores a la espera de compradores, es común ver a los artesanos trabajando en sus comercios y talleres, exhibiendo sus habilidades en la elaboración del cobre. Algunas tiendas incluso ofrecen demostraciones en vivo de cómo trabajan el metal, lo que brinda a los visitantes la oportunidad de ver de cerca este proceso de creación de hermosas piezas. La calle Kazanciluk es un sitio para visitar y ver en detalle una de las tantas señas particulares de Sarajevo. Con estas vistas de tantos productos artesanales hechos de cobre, me despido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y les invito a que sigan conmigo en este recorrido por Estado Natural Viajero en Sarajevo, descubriendo una ciudad que se va revelando en sus misterios poco a poco. Hasta pronto. Chao.